Muy buenas noches, hermanos, amigos. Dios prosiga bendiciéndonos en esta maravillosa oportunidad. Vamos a estar hablando en esta ocasión, habitando el abrigo del Altísimo. Y para fundamentar esto en la palabra de Dios, vamos al Salmo 91, verso 1, y lo leemos en el nombre de Jesús. Dice así: el que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oremos. Padre, gracias por tu palabra leída en nuestro corazón en esta noche. Bendícela en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo me permita hablar de ella tal y como tú quieres que se escuche, y que trabaje en los corazones de todos y todas las que la están escuchando. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, habitando el abrigo del Altísimo. Mis amados y amadas, estamos viviendo un tiempo muy difícil, lleno de problemas, tribulaciones, situaciones que escapan a la facultad de los científicos, de los gobernantes, de las autoridades a resolverlos. Tenemos una pandemia tremenda acosando todas las sociedades del mundo, nuestro país, República Dominicana, y posiblemente muchos de los que estén ahí siguiendo este espacio por los diferentes medios se vean afectados, algún familiar, en lo económico, en lo social, en lo de la salud, en lo físico, en lo emocional. Pero me llama la atención ver que los gobernantes del mundo, las personas famosas, las personas con mucho dinero, tienen que tener a alguien que le proteja, que le cuide. No se sienten seguros en sus hogares, no pueden ir a los lugares públicos solos. Nosotros mismos en nuestra casa tenemos que tener cuenta de las puertas, cerrarla bien, poner candado, poner hierro por las diferentes aberturas o espacios donde pueda penetrar una persona, las puertas, las persianas. Y se vive una intranquilidad tremenda. Pero dice el texto que estamos leyendo en esta noche, el que es de base para el mensaje: el que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y bajo este tema podemos decir de manera general que este maravilloso salmo, este trozo de la palabra de Dios, nos habla de la protección continua, permanente, delicada y cuidadosa que Dios tiene de cada uno de sus hijos en cualquier lugar del mundo en que se encuentre. Y dicho esto, debo resaltar que Dios tiene cuidado de cada hijo e hija de Él, donde quiera que esté, en lo espiritual, lo físico, lo económico, lo social, en todos los sentidos. Y más adelante vamos a ver por qué decimos esto basado en la palabra de Dios. ¿Cuál beneficio obtiene una persona que habita, que vive continuamente bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente? Abra su Biblia usted en su hogar y vamos a ver brevemente, amado hermano, amigo y hermana que nos sigue y amiga. El que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto da la idea de ayuda, de protección, de cuidado, de preservación. Dice el verso 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. De estos dos versos podemos destacar la siguiente palabra: el Altísimo. Es una característica, es un adjetivo, un calificativo a Dios que denota que por encima de Él no está nada ni nadie. No hay ningún ser, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte, por encima de Dios. Él es lo más grande, lo más maravilloso, lo más sublime, y todo está por debajo de Él. Pero también nos da la idea que no hay situación de salud, no hay situación de aflicción, no hay una crisis en el mundo que esté por encima de Dios, porque Dios es soberano, es el Altísimo que está por encima de todas las cosas. Nadie ni nada, ningún peligro ni amenaza, ni peste está por encima de Dios. Entonces esos son los beneficios que disfruta los que habitan, los que están habitando en el tiempo presente el abrigo del Altísimo. Los del pasado lo disfrutaron y están seguros en el Señor. Y
nosotros ahora en el presente, lo que ya tenemos a Cristo en nuestros corazones, estamos disfrutando de la protección, del cuidado del Altísimo, del Soberano. Pero también dice el texto, morará bajo la sombra del Omnipotente. Denota esta parte aquí, que Dios es todopoderoso. No hay nadie que tenga más poder para decidir qué, cómo, cuándo hacer las cosas que el Dios creador de los cielos y la tierra. Y el verso 2 dice, diré a Jehová, esperanza mía. ¿Qué significa esto? Y castillo mío. Que Jehová está siempre, Jehová Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, siempre está del lado de su pueblo, de su rebaño, de aquellos que habitan bajo el abrigo de Él, bajo la sombra de Él, que su cuidado le cobija. Cuando hay sol, cuando hay lluvia, cuando hay aflicciones, cuando hay cualquier situación, estamos amparados bajo el cuidado y la sombra del Altísimo. Y Jehová está ahí, nos protege como castillo fuerte. Si ustedes observan las películas antiguas, había una puerta y cuando la cerraba el enemigo, para poder penetrar tenía que hacer muchos esfuerzos, porque el castillo era fuerte, tenía murallas fuertes, y para destruirla había que hacer mucho esfuerzo, y se resguardaban ahí. Entonces, nuestro castillo, que es todopoderoso, que no hay nadie por encima de Él que le iguale ni pueda con Él, es Dios. Entonces, mis amados y amadas, amigos, nuestro castillo es nuestro altísimo Dios, nuestro omnipotente Dios, Jehová Dios, creador de los cielos y la tierra. Y dice el salmista, mi Dios. Y yo digo en esta noche, mi Dios. Y Wilfred puede decir también, mi Dios. Y todo lo que nos están viendo pueden decir, mi Dios. Y puede ser tu Dios. Esto denota confianza personal, una relación de alguien que convive con el otro en el día a día, cada momento de su vida. Entonces esos textos primeros, los dos primeros, dicen claramente en esos atributos calificativos que hay ahí, que Dios es soberano, Dios es todopoderoso y tiene cuidado de usted y de mí. No importa lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que esté ocurriendo en la humanidad, no importa quién esté gobernando, quién haya asumido, quién haya ganado, quién haya perdido. Debemos confiar en Dios, debemos buscar el abrigo del Altísimo. El problema es, ¿está usted bajo el abrigo del Altísimo? ¿Habita usted el abrigo del Altísimo? ¿Lo cobija la sombra del Omnipotente? ¿Está en Dios su confianza? ¿Es Dios su castillo? ¿Cómo puede Dios ser su castillo? Vamos a verlo adelante. El verso 3 de este salmo, y déjeme decirle que hay mucha gente que toma este trozo de la Biblia, esta página del Nuevo Testamento de la Biblia, lo despegan, lo guardan en su cartera para que este trozo de papel le proteja, le cuide. No, no funciona así. La palabra es viva y eficaz, pero es en el corazón del hombre. Cuando usted la recibe por fe en Dios, recibe a Cristo, entonces la palabra es efectiva y Dios cuida de usted, como dice este texto. Todo el que habita el abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, aquel cuya esperanza es Dios, su castillo es Dios, y confía en Dios, vea lo que ocurre. Ese Dios te librará, dice el verso 2, del lazo del cazador. Oiga qué bendición. Y de la peste destructora. Hay una pandemia arropando la humanidad. ¿Han muerto cristianos? Claro que sí. Dios lo ha permitido. Pero busque el porcentaje de personas que han muerto, de cristianos. Dios protege a sus hijos. Y cuando permite que un cristiano enferme, es como el caso de Job. ¿Te recuerda cuando Job fue afligido? ¿A dónde tuvo que ir Satanás? Dios fue que le dio permiso. Llega hasta ahí, porque Dios honra a los que le honran. Entonces, no estoy diciendo con esto que un hijo o una hija de Dios no puede enfermar de coronavirus y no puede morir. Puede pasar, pero Dios tiene cuidado. Y si permite la aflicción en sus hijos, es para glorificarse en nuestras vidas y en tu vida si te pasa algo. Entonces, Dios te libra del cazador, de la peste destructora. Es una promesa para Israel, pero también para el pueblo de Dios en este tiempo. El verso 4 dice, con sus plumas te cubrirá. Usted ha visto cómo la gallina protege los pollos. Cuando va a llover, cuando hay peligro, los cubre y los cuida. Así abriga Dios a sus hijos. Y todos los que confían en Jehová
Por grande que sea la necesidad, la crisis, el problema, la enfermedad, tiene paz. En medio de la aflicción dice, yo confío en Dios. Y si Dios lo permite, Él sabe hasta dónde. Pero Dios tiene cuidado. Debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. O sea, la palabra de Dios es el escudo que nos defiende. Por eso hay que pasar tiempo con la palabra de Dios, leerla, escucharla, memorizarla, estudiarla, creerla, vivirla. Cuando habla de adarga, era un tipo de escudo en piel que se ponía en forma de corazón en el pecho para protegerse. Entonces, la palabra de Dios, la verdad de Dios que nunca falla, es nuestro escudo. Cuando vienen las dudas, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las situaciones, nos refugiamos en la palabra de Dios que es la verdad. El verso 5 dice, no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día. Terror nocturno, la delincuencia anda en la noche. Mi mamá decía, lo malo anda en la noche. En la oscuridad, el engaño, en la hipocresía que se puede apreciar o darle una aplicación. El que te abraza no todo el tiempo es tu amigo, no te ama. Pero en esa oscuridad Dios tiene cuidado de ti, te preserva. La saeta es sinónimo o es una flecha que se lanza con un arco. Eso se usaba antes mucho en las guerras en Israel y en los indígenas la utilizaban. Entonces esas saetas pueden ser la envidia, las acechanzas del maligno y de los enemigos para hacer daño a los hijos de Dios. Y Dios los libra. Entonces, es conveniente, es beneficioso, es de ganancia habitar el abrigo del Altísimo para morar bajo la sombra del Todopoderoso. Dice la palabra, el verso 6, ni a pestilencia que ande en oscuridad. ¿Cuántas enfermedades ocultas? ¿Cuántas cosas que desconocemos? Y Dios tiene cuidado. Dios sigue cuidando a sus hijos, a su pueblo. Ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a tu derecha, mas a ti no llegará. Dios le prometía al pueblo de Israel, cuando el pueblo le era fiel, cuando el pueblo habitaba cerca de Dios, guardaba su palabra, eran benditos al salir, al entrar, bendecía sus animales, sus siembras. Pero cuando el pueblo se alejaba de Dios, dejaba de habitar el abrigo de Dios, del Altísimo, no estaba morando bajo la sombra del Omnipotente, venía el enemigo y se hacía de lo mejor del pueblo de Israel. Lo mismo ocurre en este tiempo. Hombres y mujeres que sirven a Dios se descuidan espiritualmente y son seducidos por el adulterio, por la infidelidad, por el engaño, la mentira, los malos negocios y cosas así. Cuídate y cuidémonos para la gloria de Dios, de no abandonar el hábitat, el abrigo de Dios, que es cerca de Él, de su palabra, en comunión con Él, escuchando, leyendo, estudiando y obedeciendo la palabra de Dios, para evitar que lleguen las aflicciones y que el maligno haya oportunidad de atacar. Hay que mantenerse habitando el abrigo del Altísimo, detrás de la pared del castillo fuerte, que es nuestro Dios, con su poder que nos cuida. Dice el verso 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa del impío. Usted ve los hombres, impío significa en el griego persona con una actitud espiritual contraria a la piedad y que niega la existencia de Dios. Entonces hoy vemos muchas personas negar la verdad bíblica, hombres y mujeres que quieren cambiar, tergiversar las verdades bíblicas y decir que, por ejemplo, que Adán y Eva no existieron, que el hombre puede casarse con el hombre, la mujer con la mujer, y diciendo que hasta que Dios no existe. Escuchaba ahora a las personas felicitando a los ganadores, perdedores, uno y otro, y deseando que Dios acompañara a quien va a asumir. Eso es bueno escucharlo. Por lo menos en este país hay muchas personas, no sé si es para quedar bien ante la sociedad, pero lo importante es que decían que Dios la ilumine para que gobierne, para que lo haga bien. Ojalá que en este país se le dé el primer lugar a Dios y que las personas que nos están gobernando actualmente y las que asuman, gobiernen pensando que Dios es soberano y que tiene el control de todo. El impío recibe su paga, no va a permanecer. Tiene su paga en el lago de fuego.
Solo le vale que venga al abrigo, que venga a habitar el abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, que es Dios. El verso 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Convendría, hermano, hermana, que sigamos poniendo a Dios como nuestro refugio, como nuestro castillo, como el lugar donde habitamos, como nuestra sombra, y que nuestra habitación sea Jehová Dios, creador de los cielos y la tierra. Amigo y amiga que no escucha, le convendría a usted también que Dios sea su habitación, porque Dios honra, decía ahorita, a los que le honran, a los que le obedecen. El verso 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. La palabra de Dios dice que Dios protege a sus hijos. Por ejemplo, en Romano, el capítulo 8, 35 a 39, dicen algunos versos, viéndolos rápidamente, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudeo, peligro, o espada? El verso 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y Pablo, en el momento en que estaba preso, en aflicciones, decía, y sabemos que a los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. El que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Dios tiene todos esos cuidados de las personas que le creen, que le sirven, que viven bajo su voluntad. Ahora bien, eso no significa que un cristiano, un nacido de nuevo, una persona que recibió a Cristo como su Salvador, no va a morir. El hermano Benito duró muchos años predicando acá y pasó de esta vida, está con el Señor, descansando en los brazos del Señor. Pero Dios cuidó a Benito muchas veces del peligro. Nos ha cuidado a nosotros de muchos peligros y nos preserva permanentemente. Pero si llega la enfermedad, observe una muestra bíblicamente hablando de lo que ocurre muchas veces cuando llegan situaciones a la vida de un cristiano, de una persona que es justa ante Dios y los hombres. Primero decirle que las enfermedades, las aflicciones, la muerte física llega al ser humano como consecuencia del pecado de Adán y Eva y de que todos los hombres pecaron, como dice Romanos 5:12. Así como la muerte entró al mundo por un hombre, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, por el pecado es que vienen los sufrimientos, las enfermedades y todas las aberraciones y toda esa conducta inadecuada que se ven hoy día de hombres impíos, de hombres que tienen endurecidos sus corazones y niegan a Dios con sus hechos y se complacen con lo que hacen maldades. Entonces, como consecuencia del pecado es que ocurren las enfermedades, las aflicciones, y también los cristianos, como estamos en este cuerpo, vamos a morir físicamente, pero tenemos vida asegurada en Dios. Ahora bien, Job fue afligido por Dios. Y vea lo que Dios le dice a Satanás en el capítulo 2, verso 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Muchas veces llegan aflicciones a la vida de los justos para Dios mostrarle al diablo y al mundo, a las personas, que los hijos de Dios en medio de los problemas, de las aflicciones, son fieles a Dios. Si son fieles cuando están bien, en las enfermedades, en los problemas, son más fieles, porque nuestro Dios, su verdad, es nuestro escudo, es nuestra adarga, y no hay saeta que penetre la verdad de Dios, porque Dios es todopoderoso, es nuestro castillo fuerte, y su sombra nos cubre siempre, su cuidado. Entonces, visto esto, vamos a ver los últimos versos de este pasaje. Dice que a sus ángeles mandará acerca de nosotros para que nos guarden en el camino.
Verso 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y también sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón. Si nos vamos a la historia, usted sabe lo que hace un león cuando le pisan un cachorro. Imagínese que usted le moleste un cachorro a un león. ¿Qué puede pasar conmigo si lo hago? O si pisa una víbora venenosa y no está el antídoto cerca, la muerte física. Pero Dios protege a sus hijos en aquel tiempo, al pueblo de Israel, protege a sus hijos en este tiempo, y cuando algo ocurre, porque Él lo permite para glorificarse y para nuestra bendición y crecimiento espiritual, para cambiar actitud en nuestra vida también, para mejorar nuestra conducta, para que seamos mejores cristianos, mejores hijos e hijas de Él en este mundo. Ahora, la pregunta es, ¿te gustaría a ti, amigo o amiga, recibir estos beneficios de parte de Dios? Este cuidado, esta protección, en tiempos difíciles, en tiempos que no hay en quién creer, en quién confiar, en que hay padres que asesinan, que abusan de sus hijos e hijas en todos los sentidos. No hay personas creíbles. Quien hoy se te ofrece como tu Salvador te apuñala luego. Cuando alguien te abraza muchas veces es pensando y deseando lo peor. ¿Te gustaría recibir el cuidado y la protección de Dios? Entonces, si tú quieres recibir, tienes que llegar al abrigo, a vivir en la casa del Altísimo, que es nuestro Dios. Entonces, ¿qué debes hacer para vivir en la casa del Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo? Tienes que poner tu amor en Dios, tienes que poner tu fe en Dios, tienes que creerle a Dios. Y el Salmo 91, versos 14 al 16, escuche lo que dice claramente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. El verso 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Fue una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel con estas palabras. Es la promesa que los hijos de Dios, la iglesia, tienen en este tiempo. Y la manifestó en la cruz de Cristo cuando Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8 dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces usted tiene que amar a Dios, usted tiene que creerle a Dios, usted quiere habitar el abrigo del Altísimo para morar bajo la sombra del Omnipotente en el castillo, que Él le cubra con sus plumas y le libre de todos los males que dice en su palabra, le proteja. Tiene que venir a Él. Y no hay otra forma si no es en Cristo Jesús. Y es por eso que dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, bendito sea nuestro Dios ahora y por siempre. Porque nosotros un día entendimos que Cristo era el camino y que la única manera de habitar, de vivir bajo la sombra del Altísimo era a través de Cristo. Y le creímos y le recibimos como nuestro Salvador. Amado oyente que estás en Cristo en cualquier lugar del mundo, del país donde nos están escuchando y viendo por este medio, usted debe prestarle atención a estas palabras. Habitando el abrigo del Altísimo. Si habita el abrigo del Altísimo, recibe todas estas bendiciones, pero sobre todo recibe el perdón de tus pecados, el cual la obra que Cristo hizo en la cruz, derramó su sangre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debes hacer? Poner tu amor, tu fe en Jesús. Creer que Cristo murió en la cruz y que resucitó y que te puede dar salvación y vida eterna. Mucha gente está creyendo muchas cosas por ahí, pero vea lo que dice la palabra. Bienaventurado, Salmo 146, versos 5 y 6. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Amén. ¿Por qué?
¿Por qué no se debe creer en los hombres? ¿Por qué no se debe creer en las mujeres? ¿Por qué no debe confiar en otras cosas que no sean Dios para tu seguridad eterna? Dice el mismo Salmo, el verso 4 y 5, 3 y 4, no confíen en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero Cristo murió, resucitó, está a la diestra del Padre y vive por los siglos de los siglos. ¿Qué hacer para habitar el abrigo del Altísimo? Venga a Dios. Venga a Dios a través de Cristo, el cual es el camino, la verdad y la vida. Habitando el abrigo del Altísimo. Continúe usted, si tiene a Cristo en su corazón, viviendo el abrigo del Altísimo, obedeciendo su palabra. Y usted, amado amigo y amiga, debe hacer lo mismo. Recibir a Cristo como su Salvador para iniciar a vivir una vida como a Dios le agrada, y usted poder morar, habitar bajo el abrigo del Altísimo. Dios le caliente, le proteja con sus plumas, le guarde en el castillo fuerte que sea el mismo, y en su sombra usted permanezca siempre. Que Dios bendiga esta palabra en tu corazón y en los corazones de todas las personas que nos están escuchando, y en el mío también, y que nos permita cada día valorar la posibilidad, la seguridad, la garantía, el cuidado que Dios ofrece a cada uno de sus hijos. Y usted, amado amigo, que pueda venir a Él y vivir con Él, disfrutando de su abrigo, de su cobertura, de su sombra, ahora y por siempre. Que Dios pues le bendiga, y que estas palabras te puedan conducir a la salvación y la vida eterna. Dios le bendiga. Amigo, amiga que nos ha escuchado por este medio, por este canal Faro Visión, por todos los canales, canal 21, canal 22, 189, canal 44, por farovisióndigital.net, por Facebook, por la romántica de la Costa Verde, la 105.7,